Oremos juntos. Amado Padre Celestial, Dios, quien nos amas, te damos gracias por salvarnos con tu gran amor y por darnos la esperanza viva en el cielo eterno. Y también te agradecemos por prepararnos la iglesia, que es tu cuerpo, para que nosotros, estando unidos, sigamos alimentando así de tu palabra. Nosotros somos todavía necios y nos falta mucha sabiduría y poder. Y sabemos muy bien que sin tu ayuda, sin tu poder, no podemos hacer nada. Pero creemos y estamos seguros de que estamos en tu mano y tú nos estás protegiendo. Por eso te agradecemos. Y también en esta mañana, en el día del Señor, los hermanos que aman tu palabra están reunidos ante ti. Así que, Señor, te pedimos que tú nos añadas la sabiduría, la inteligencia y el discernimiento de la palabra para que podamos vivir en este mundo lleno de la maldad, siendo guiados por tu palabra. De hecho, sabemos muy bien el tiempo y tu venida y el fin del siglo está muy cerca. Observando las cosas que están sucediendo en este mundo, a veces nos permite así temor o incomodidad, pero ponemos nuestra confianza en ti y en tu palabra, y por eso esperamos tu venida con mucho anhelo. Y también esperamos este reino tuyo, donde no habrá muerte, dolor ni lágrimas. Así que, Señor, fortalécenos a nosotros por medio de tu palabra, para que estemos así firmes en medio de este mundo. También, si hay algunos hermanos que están enfermos, Señor, te pedimos que tú con tu mano poderosa sane a cada uno de ellos, para que todos ellos puedan vivir con la esperanza tuya permaneciendo en tu cuerpo. También hay otros hermanos que están pasando por pruebas difíciles, por las tentaciones o por algunas dificultades. Y, Señor, te pedimos que tú los permitas la palabra de la consolación, para que puedan recuperar así su ánimo y que puedan permanecer en ti y en tu amor. Señor, haznos entender el propósito de nuestra vida y el propósito de la iglesia, el por qué estamos viviendo ahora. Y así queremos vivir agradando solamente a ti. Y también toda nuestra vida sea para tu gloria. Y también en este mundo hay muchas personas que no te conocen todavía. Así que, Señor, utilízanos a nosotros para que podamos abrir nuestra boca y anunciar el evangelio de la salvación. Encomendamos todo el tiempo de la reunión de hoy, desde el inicio hasta el fin, en tu mano poderosa. Y también guarda los labios del que predica tu palabra, para que sea predicada tu palabra adecuada en este tiempo. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos San Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, del versículo 5 al 13. Mateo capítulo 6, del 5 al 13. San Mateo, capítulo 6, del versículo 9 al 13. Dije 5, ¿no? ¿O dije 9? ¿Dije 5? Ya, desde 5 hasta 13. Leamos juntos.
Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad y antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Como los domingos pasados, hoy también seguiremos meditando el capítulo 6, desde 9 hasta 13, sobre el Padre Nuestro, que es una oración que nuestro Señor nos enseñó. Entonces, la semana pasada y los domingos pasados pudimos aprender quién puede orar, quién puede hacer esa oración, ¿cierto? Y quién entonces es nuestro Padre. Y así aprendimos sobre nuestra identidad, nuestra posición ante los ojos de Dios y también la posición de Dios. Dios antes era juez, pero ahora es el Padre nuestro. Entonces ahí pudimos aprender a quién oramos, ¿cierto? Y qué debemos hacer nosotros siendo hijos de Dios. Y también pudimos pensar un poco sobre la vida cristiana después de la salvación, ¿cierto? Entonces, por la fe hemos recibido la salvación, ¿cierto? Llegamos a ser hijo de Dios y también los discípulos del Señor. Por esa razón podemos llamar a Dios como Padre y nosotros también podemos santificar su nombre. Podemos santificar a Dios a través de nuestra vida. Pudimos revisar todo esto la semana pasada, ¿cierto? Entonces, hoy veremos desde el 10 en adelante. Ahí seguiremos volviendo a este texto de Mateo capítulo 6, así que les pido que marquen con una cinta y se lo leo yo de nuevo, el versículo 10. Ya. Aquí dice así: Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nuestro Señor oró diciendo así: venga tu reino. Esta oración, como nos está mostrando así el anhelo de la venida del reino de Dios. Dios es el creador, quien creó los cielos y la tierra y también dio la autoridad para gobernar la tierra. Pero ¿a quién entonces dio ese dominio, ese poder? De hecho, a los hombres. De hecho, si vemos en Salmos capítulo 115, versículo 16, sale una palabra así: Dios ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces, Dios dio la autoridad a los hombres para que los hombres gobiernen la tierra. Por eso, si vemos en Génesis capítulo 1, ahí podemos ver la creación de los cielos y la tierra. Y después de crear así todos y después de finalizar la creación, al hombre mandó así. Génesis capítulo 1. Busquemos el primer libro de la Biblia, Génesis 1, 27. Génesis 1, 27. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Aquí leamos juntos.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó al hombre y luego creó a su imagen con el Espíritu. Y luego mandó a los hombres que fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias. Dio la autoridad a los hombres, dio la autoridad para que los hombres dominaran, gobernaran toda la tierra. Entonces, Adán, como el primer hombre de la historia de la humanidad, recibió esa responsabilidad de gobernar la tierra, pero sucedió un problema que aprendimos muchas veces, ¿cierto? ¿Qué problema fue entonces? Que Adán y Eva cayeron en la tentación del diablo. Y entonces, ¿qué pasó luego? Ellos desobedecieron a Dios y fueron engañados por el diablo. Entonces, esa potestad, esa autoridad de la tierra, sobre la tierra, se traspasó al diablo. Entonces, ¿qué pasó luego? Cuando Jesús fue tentado por el diablo dijo algo a Jesús. Si vemos en San Mateo capítulo 4, versículo 8, ahí el diablo llevó a Jesús en un monte muy alto y luego, mostrando así todo el mundo y toda la gloria, dijo así, que todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, el diablo, como el príncipe del mundo, de la tierra, de toda, que tiene la potestad del aire, está diciendo así a Jesús, si esto te daré, si tú postrado me adorares. De hecho, el hombre perdió la autoridad sobre la tierra por la desobediencia. Y por eso ahora el diablo tiene esa potestad, esa autoridad. Por esa razón, Jesús también había hablado algunas veces que el diablo es el príncipe de la tierra, del mundo. Si vemos en San Juan capítulo 12, 31, ahí dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí, en otro versículo, Juan 16, 11 también dice así, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces está mencionando sobre el príncipe del mundo, que se refiere al diablo. Entonces, ¿qué hace el diablo? Anda así, alrededor, o sea, buscando en esta tierra, anda alrededor buscando a quien devorar como león rugiente. Está trabajando diligentemente para devorar a la gente, para que no vaya al cielo eterno, para que no conozcan el evangelio de la salvación. Por eso, los que no recibieron la salvación todavía son hijos del diablo. Todos nacen pecadores y sin salvación está, entonces es hijo del diablo. Por eso, si vemos en San Juan capítulo 8, versículo 44, dice que los hombres de este mundo tienen un padre que es el diablo. ¿Cierto? Entonces, pero el versículo que acabamos de leer dice así, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya está determinado el juicio para el príncipe del mundo, para el diablo. ¿Y qué pasó entonces? Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo y murió crucificado. ¿Cierto? Y antes de la muerte, él dijo así, consumado es. Consumado es. Ahí él quitó todos los pecados de todos los hombres del mundo. Y ahí también quebrantó la potestad de la muerte. Y entonces en ese momento fue ya derribado el plan del diablo. ¿Cuál es la razón, el propósito por el cual Jesús vino al mundo? A causa de la desobediencia de Adán, la potestad del mundo estaba en la mano del diablo. Entonces Jesús vino al mundo para restaurar esa autoridad, esa potestad del mundo.
Por eso vino al mundo y muriendo en la cruz, quebrantó la potestad del diablo y ahí, esperando que viniera el reino de Dios, Jesús murió. Vino al mundo y murió. Y ahí se estableció el reino de Dios, sobre todo en esta tierra también. Pero el reino de Dios no es un reino visible. Si vemos en San Juan capítulo 18, ahí Jesús fue atrapado por los líderes religiosos judíos y luego llegó hasta delante, ante la presencia del gobernador romano, Pilato. Entonces ese Pilato preguntó a Jesús diciendo así, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque él también pensaba así, de manera carnal, ¿cierto? Ya, muchos decían que Jesús es el rey, entonces tú eres el rey de los judíos. Y ahí Jesús le respondió diciendo así, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? O sea, si no es de este mundo, entonces será el mundo venidero, en el cielo eterno. ¿Cuál? ¿Qué es el reino de Dios? Veamos, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Leamos juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí, como está hablando, ¿cierto? Más vosotros. Aquí, vosotros. ¿A quién se refiere entonces? Y arriba, como sale, no sé, hay algunas Biblias que tienen como un título, ¿cierto? En el versículo 9, ¿cierto? El pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿a quién se refiere el pueblo de Dios? Los cristianos que recibieron la salvación. Entonces, los salvos son linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Nación santa. Aquí, vosotros se refiere a todos los cristianos salvos y entonces podemos entender así, esto es la iglesia. Vosotros se refiere a la iglesia, el grupo de los salvos. Somos la nación santa. Entonces, cada uno de los que recibieron la salvación por la sangre de Jesucristo vino a ser como una nación, el reino santo de Dios. Cuando una persona entiende el evangelio de la salvación y recibe la salvación ahí, en ese mismo tiempo, la potestad del diablo que estaba agarrando nuestro corazón se quiebra, se rompe, y ahí se establece en nuestro corazón el reino de Dios, la nación de Dios. Por eso todos los cristianos salvos que tienen la vida del Señor ya está en el reino de Dios, en su corazón también. Busquemos Lucas 17. Lucas 17, el tercer libro del Nuevo Testamento, Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. 20 y 21. Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21. Lucas 17, 20, 21. Leamos juntos. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí,
Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Entonces Jesús respondió diciendo así, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Qué significa? No vendrá de manera visible. Porque los fariseos en ese momento estaban esperando un reino, la venida de un reino visible de Dios. Y estaba esperando la bendición, la gloria visible de Dios. ¿Por qué? Sabemos muy bien la situación en la que estaban el pueblo de Israel en ese momento. Porque la vida de los judíos bajo el dominio de los romanos era muy difícil. Por eso ellos estaban esperando algo visible, una gloria visible, el reino visible de Dios. Por esa razón Jesús estaba diciendo así, ni dirán, helo aquí o helo allí. ¿Y qué dijo luego? Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cierto? Los fariseos y muchos judíos estaban esperando la apariencia, la venida del reino visible de Dios, pero Jesús estaba hablando un reino invisible que está entre algunos. ¿Cierto? Si uno recibe la salvación, llega a ser como el templo del Espíritu Santo y ese grupo de los salvos llega a ser como el reino de Dios. Reino de Dios. Y cuando venga el Señor al aire, entonces nosotros seremos arrebatados y ahí también vendrá el reino de Dios, ¿cierto? A cada uno de los salvos. Entonces, cuando una persona escucha el evangelio de la salvación y recibe de verdad la salvación, la vida eterna, y llega a ser hijo de Dios, entonces, ahí el reino de Dios se establece dentro de esa persona salva. Porque nosotros éramos pecadores y estábamos así bajo el dominio del diablo. Éramos el pueblo del diablo. Éramos hijos del diablo. Y por esa razón no teníamos así alguna paz, alegría, satisfacción. Vivíamos sufriendo en esta tierra. Pero hemos oído el evangelio de la salvación. Llegamos a creer que la existencia de Dios de verdad está vivo y cumple toda su palabra. Y ante la palabra del Dios vivo, yo pude tener esa fe. Él de verdad está vivo. Yo pensaba y escuchaba muchas veces sobre Dios, pero no tenía esa certeza. Pero oyendo la palabra de Dios, conocí que Él está vivo de verdad. Y se cumple toda su palabra. Entonces, ¿qué soy yo ante su palabra? Soy pecador. Entonces, ¿qué necesito? La sangre de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús entonces? Murió por mí. Muriendo por mí, ¿qué hizo entonces? Perdonó todos mis pecados. Cuando uno llega a entender el significado de la salvación, el significado del sacrificio de Jesucristo, entonces ahí recibe la salvación y el Espíritu Santo viene y se establece el reino de Dios en nosotros. Por esa razón, si uno logra recibir la salvación por la sangre de Jesús, entonces puede vivir desde ese momento hasta su muerte, puede vivir con gozo, con alegría de Dios, que viene de Dios. ¿Por qué? Es porque tenemos el reino de Dios. Por eso Jesús nos mandó a orar diciendo, venga tu reino. Cuando una persona recibe la salvación a través de la sangre de Jesucristo, entonces se establece el reino de Dios en nosotros y ahí entran la alegría, la paz y la gracia del Señor en nosotros. Y por esa razón, si ya comenzamos a vivir poniendo nuestra esperanza en el reino de Dios, en la vida del Señor, en el cielo eterno, por esa razón no ponemos nuestra mirada en esta tierra, las cosas que pasan. Por eso se puede decir que cada persona salva es el reino de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? El trabajo, la misión de la persona salva. Nuestra misión, ¿qué sería? En esta tierra tenemos una misión importante, que es ampliar, expandir el territorio del Señor, el reino del Señor en esta tierra. ¿Por qué?
El espíritu de una persona que no recibió la salvación todavía es el territorio del diablo, ¿cierto? Entonces, nosotros al predicar el evangelio de la salvación, podemos expandir el territorio del Señor. Y además, Dios nos está dando la oportunidad para que participemos en ese trabajo de expandir su territorio, su reino. Pero esa oportunidad también se va a acabar. Va a terminar pronto. ¿Por qué? O sea, seguramente se está cumpliendo así. Todas las señales del fin del siglo ya se han cumplido todos. Podemos ver así más claramente que estamos así, viviendo en el final del mundo. Podemos así discernir los tiempos, ¿cierto? Al mirar la Biblia y al ver el mundo, al observar el mundo, las noticias del mundo, ahí podemos discernir en qué momento, en qué tiempo vivimos. Nuestro Señor vendrá pronto, pronto. Pero antes de su venida nos está ofreciendo así oportunidades. ¿Para qué? Participemos en el trabajo del Señor, participemos en ese trabajo de expandir el reino del Señor. Y cuando se complete entonces ese reino del Señor, ahí el Señor nos llevará al cielo eterno, a su reino eterno. Volvamos al texto, Mateo 6, 10. Mateo 6, 10, se lo leo yo de nuevo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Primero, habló del reino de Dios, ¿cierto? Por eso pudimos meditar un poco sobre el reino de Dios y luego viene, hágase tu voluntad, la voluntad de Dios. Aquí, la voluntad de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios. La voluntad de Dios ya está determinada en el cielo. Cuando uno construye una casa, ¿qué hace primero? Hace plano, ¿cierto? Primero hacen planos. Y luego en ese plano así dibujan, miden el tamaño de la tierra y luego empiezan a dibujar, a diseñar así la casa, ¿cierto? Cuántos pisos tendrán y cuántas piezas tendrán, cuántos baños hay. Todos ya está determinado. Después de determinar todo esto, empiezan a construir, ¿cierto? Según el plano. No piensen así en algo ilegal. Que, yo primero puse base así sin hacer trámite. O sea, legalmente hacemos. Entonces, primero plano y luego tiene que ir edificando. De esta manera, como el plan de Dios ya estaba determinado. Ya. Entonces, en el cielo eterno ya se determinó la voluntad del Señor y esa voluntad del Señor se cumple en la tierra y se cumple tal como está determinado. Dios es el que cumple su voluntad. Isaías, busquemos Isaías 46. Isaías 46, 9. Isaías 46, 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10, que no tengo en la pantalla, así que tiene que buscar con su mano. 46, 9 y 10. Leamos juntos. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La voluntad del Señor ya
estaba determinada y entonces se cumple esa voluntad, ese plan de Dios en esta tierra. Por eso dice así, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, ¿cierto? Entonces, ¿qué enseñanza recibimos a través de esa oración? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué enseñanza podemos recibir? Primero, debemos conocer la voluntad del Señor. Y si conocimos la voluntad del Señor, entonces debemos participar en esa voluntad del Señor. Y también, además, Dios quiere que nosotros participemos en su voluntad. Que Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad. Entonces, pensemos un poco qué es la voluntad del Señor. ¿Qué es la voluntad del Señor? ¿O qué quiere que nosotros hagamos? ¿O qué quiere que la gente haga? ¿Qué quiera? ¿Qué deseará el Señor? De hecho, el Señor quiere que todos los hombres conozcan al Señor. Por eso si vemos en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice así, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos reciban la salvación. Dios quiere que todos vayan al conocimiento de verdad. Pero ¿qué pasa en este mundo? Si observamos bien así la gente del mundo, entonces muchos dicen así, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Pero a mi manera, a mi pensamiento. No a la manera de Dios, no conforme a la voluntad de Dios. Pero ellos, ¿qué hacen entonces? Llaman al Señor, Señor, Señor. Si vemos en San Mateo capítulo 7, ahí aparecen muchas personas que dicen así, Señor, hicimos milagro en tu nombre, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Yo llamé a ti y ahí traje tu voluntad, o sea, tu poder. Entonces, de verdad, yo conocí tu voluntad. Pero ¿cómo fue la respuesta de Jesús? No te conozco. Hacedores de maldad, dijo así. En muchos casos, la gente dice que cree en Dios, pero defendiendo ¿qué? De su emoción, de su experiencia, ¿cierto? Pero es su propia experiencia, es su propio sentimiento, su propia emoción. Y en realidad no es el pensamiento de Dios, no es la voluntad de Dios. La gente no sabe qué tipo de relación tienen con Dios, qué soy yo delante de Él y qué es Dios entonces, cómo es Dios. Ni sabe cuál es el comienzo entonces de esa relación, cómo se establece esa relación entre yo y Dios. La mayoría dice así, yo conocí al Señor, ¿por qué? Yo tuve una experiencia espiritual, una experiencia milagrosa. Por eso el Señor me conoció y yo también conocí a Él. Pero lo importante es la voluntad de Dios. La Biblia habla algo diferente. Entonces, primero se debe establecer claramente la relación con Dios conforme a su voluntad. Y después de esto, uno puede comenzar a servirle al Señor, ¿cierto? Pero la gente hace así, sin conocer la voluntad. No me importa la voluntad del Señor. Yo te estoy sirviendo. Yo te estoy llamando. Por eso el Señor no lo puede recibir. Ojo, el Señor no llama a todas las personas como su hijo. No llama hijos a todos. Esto es importante. Más bien dice que todos son pecadores. Todos tienen que ir al infierno. Todos. ¿Cierto? Entonces, primero hay que arreglar esa relación, ese estado. ¿Cómo entonces? A través de la Biblia, que es la voluntad de Dios. Por eso Dios nos permitió la Biblia. Dios quiere que todos los pecadores reciban la salvación. ¿Cierto? Por eso, si vemos en San Mateo capítulo 7, versículo 21, ahí sale una palabra así. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué?
debe hacer? ¿Llamar Señor, Señor? No. Primero, conocer ¿qué? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios entonces? Busquemos San Juan. San Juan capítulo 6. San Juan 6, 38. San Juan capítulo 6, versículo 38 hasta 40. San Juan capítulo 6, versículo del 38 al 40. Leámoslo juntos. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que un hombre que nació pecador reciba la salvación, que tenga vida eterna, ¿cierto? Nosotros nacimos pecadores y cometíamos muchos pecados como beber aguas, pero Cristo vino al mundo siendo el Cordero de Dios, ahí quitó el pecado del mundo con derramamiento de sangre. Entonces, esto fue la voluntad de Dios, que Jesús tenía que morir con derramamiento de sangre. Por eso Él murió. Entonces, ahí cuando Jesús murió, la sangre derramada en la cruz quitó el pecado del mundo. Entonces, por parte del pecador, ¿qué debe hacer un pecador? Nacido pecador. Primero, conocer la voluntad del Señor. ¿Por qué Él murió? ¿Qué relación tengo yo con Él? Y luego, hacer la voluntad del Señor. ¿Qué? Él murió. En realidad, yo pensaba que murió por todos, pero en realidad, Él murió por mí, para quitar mis pecados. Por eso 40 ahí decía, ¿cierto? Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Viendo a Jesucristo y creyendo en Él, debe tener la vida eterna. Y esto es la voluntad de Dios. Antes de experimentar un milagro, antes de emocionarse así por las canciones, alabanzas, antes de experimentar milagros, uno tiene que primero tener la vida eterna. Esto sería el mayor milagro que un hombre puede tener, ¿cierto? Uno que está yendo al infierno recibe la salvación y va al cielo eterno. Y ahí entiende el propósito de su vida. ¿Por qué? ¿Para qué vivo aquí, en esta tierra? Esto es la voluntad del Señor. Vemos a Dios, vemos lo que Jesús ha hecho por medio de la Biblia. Sobre la cruz se cumplió la gracia de Dios para todos nosotros, y esa gracia uno la puede entender a través de la Biblia. Y ahí, a través de la Biblia, uno puede recibir a Jesús como su Salvador, no a través de oración de fe, que Señor, ven aquí a mí, que te recibo. Te recibí ya. Pero no sabe qué hizo, quién es Dios y qué es uno mismo delante de Dios. Sin saber esto, solamente dice así, que te recibo como mi Salvador. Así que, Señor, desde ahora voy a vivir como tu hijo. Pero el Señor, ¿qué me dirá entonces? Tú todavía no eres mi hijo, ¿cierto? ¿Por qué? No hiciste mi voluntad. Uno tiene que entender entonces claramente la existencia de Dios y la relación con Dios y la muerte de Jesús. La relación entre mí y yo y la muerte de Jesús. Y ahí viene la vida eterna. Y ahí viene el Espíritu Santo. Por eso, primeramente, la voluntad de Dios es que todos reciban la salvación a través del Evangelio de la salvación. Y si uno logra recibir la salvación por el Evangelio verdadero, entonces, de ahí en adelante, uno puede vivir cumpliendo su voluntad, la voluntad de Dios.
¿Cómo entonces hacemos la voluntad del Señor? Predicando el Evangelio, obedeciendo la palabra de Dios. Por la cruz, por la muerte de la cruz y por la resurrección se ha completado el Evangelio de la salvación. Entonces Dios quiere que nosotros, salvos, prediquemos el Evangelio a todos. ¿Cierto? Esto también es la voluntad del Señor. Entonces, cada vez que un pecador reciba la salvación, ahí se va cumpliendo la voluntad del Señor también. Y nosotros estamos vivos para agradarle al Señor, para llevar una vida agradable al Señor. ¿Cierto? Entonces, en nuestra vida también, aunque no queramos hacer la voluntad del Señor, pero por esa gracia, por ese agradecimiento de la salvación, vivimos sufriendo. De hecho, cuando Jesús vino a la tierra también, ¿le habría gustado entonces la crucifixión? De hecho, la Biblia dice que Él tenía la semejanza nuestra. Nació así en esta tierra con ese cuerpo nuestro, la semejanza nuestra. Entonces, sabemos muy bien la oración en el cerro de Getsemaní que Jesús dio al Padre. ¿Qué dijo? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Él también tenía la semejanza nuestra, por eso oró así, de esta forma. Pero esa oración no terminó con esa palabra, ¿cierto? Ahí luego, ¿qué dijo? No sea como yo quiero, sino como tú. Él sabía que viene el sufrimiento, un gran dolor. Pero por eso, como quería escapar de ese dolor, pero el mayor deseo que tenía Jesús era eso, no sea como yo quiero, sino como tú. Que quiero que la voluntad del Señor se cumpla por nosotros también. Jesús, para cumplir la voluntad del Señor, tuvo que morir en la cruz con derramamiento de sangre y aguantó las burlas, las vergüenzas, la desnudez en silencio. Entonces, ¿qué habrá pensado en ese momento, en ese sufrimiento? La voluntad del Padre, el deseo del Padre. Entonces, nosotros que hemos recibido la salvación, que conocimos así el deseo del Señor, entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿De verdad vivimos predicando la vida del Señor? ¿O con la boca solamente llamamos, Señor, Señor, sí, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo, pero no hago nada? De hecho, mucha gente del mundo llaman así con su boca, con sus labios, Señor, Señor, pero no conocen el verdadero evangelio ni el perdón de los pecados. Y por eso se dejan llevar así por sus propias emociones. Y si no sienten algo ferviente en la iglesia, entonces, si no experimentan algo en la iglesia que le conmueve profundamente, entonces ellos dicen que el Espíritu Santo no está presente aquí. De hecho, desde que llegué a Copiapó y realizando así muchos seminarios de la Biblia, encontrándome con muchas personas de Copiapó, me he encontrado con muchísimas personas así. Ay, ellos dijeron así, parece que aquí no hay presencia del Espíritu Santo, porque no hay nada que me llegue a mi corazón, ni siento algo ferviente, no veo como algún movimiento ferviente. Entonces yo pregunté, ¿qué quiere ver entonces? Ellos querían ver algo emocional. Danzaban, cantando así. Se trata de algo emocional. Por supuesto, o sea, no estoy diciendo que la parte emocional no sea totalmente innecesaria. Pero lo que sí debemos saber es que lo emocional es algo secundario. No puede ser el principio. Aunque no tenga así lo secundario, pero lo primero, lo principio es seguro, entonces debe confiar en esto. Cuando recibimos la salvación a través de la palabra, el Espíritu Santo entró en nosotros. ¿Quién nos testifica eso? ¿La emoción nos testifica eso? No, la Biblia nos testifica.
Entonces, por esa palabra, por esa confianza en la palabra, vivimos para el Señor, con esa gratitud por la gracia de la salvación. ¿Qué pagaré a Jehová? Confiando en la palabra del Señor, vivimos. Porque la emoción varía de una persona u otra, ¿cierto? Hay algunas personas que sienten así intensamente la emoción, pero hay otras personas que no sienten nada. En mi caso, yo era así. Yo no me pongo así ni muy gozoso y ni muy triste. Y así, cuando recibí la salvación, algunos amigos estaban llorando, mirando así, oyendo la palabra, mirando una imagen de Jesucristo. Pero yo lo miré así, qué raro, yo no siento nada. Pero ahí entendí que, ¿por qué? ¿Qué relación tengo yo con él? ¿Por qué él tuvo que morir así? Entonces, ¿eso significa que no soy salvo porque no sentí nada de emoción? No, yo tengo la certeza. ¿De qué? Del evangelio de la salvación, de la palabra de la salvación. Entonces, sí, a veces siento la emoción también, pero lo principal es la palabra del Señor, el entendimiento, el conocimiento de la verdad. Por eso, si vemos en San Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús había dicho, esta es la vida eterna, que bailen, que canten, que dancen a través del movimiento espiritual. No, la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. La salvación tiene relación con el conocimiento, con conocer, no con emoción, ¿cierto? Porque cada uno tiene diferentes niveles de emoción. Pero hay una cosa que nunca cambia, la Biblia. Entonces, si uno al conocer a Dios y a Jesucristo, ahí viene la certeza, la confianza en la Biblia, y ahí puede vivir para el Señor, con esa convicción de la salvación. Pero hay muchísimas personas en nuestro alrededor que viven sin esa certeza, solamente llamando al Señor, 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 haciendo muchos servicios en la iglesia. ¿Qué hacemos entonces? Debemos salvarlos. Ahora en nuestra vida tenemos muchos problemas, dificultades, sí, pero sabemos también que esa dificultad será momentánea. También esa pobreza, esos problemas, esa salud son pasajeros. Y me está esperando el Señor, haciendo mi lugar en el cielo eterno. Entonces yo confío en esto. Confiando en esto, tengo que predicar el evangelio de la salvación a las personas que no lo conocen todavía. Por esa razón, si vemos así en el Nuevo Testamento, ahí aparecen muchísimas personas que predicaron el evangelio asumiendo que las persecuciones, dolores, hasta la muerte. El apóstol Pablo también, en su vida había muchas persecuciones, muchas dificultades. Él también confiesa así, como tenía muchos dolores, pero él dejó de predicar el evangelio. Entonces, ¿por qué? Ay, mi situación de salud o mi situación emocional no son agradables todavía, entonces no puedo. No, él predicó el evangelio a pesar de las dificultades, persecuciones y su enfermedad también. No estimaba así su cuerpo, su salud, y así predicaba el evangelio. Por eso, a lo largo de la historia del cristianismo, hay 70 millones de personas murieron predicando el evangelio. ¿Cómo esa cantidad de personas pudo dejar su vida? ¿Por qué? Ellos conocieron la voluntad de Dios. Por eso participaron en la voluntad de Dios. Jesús vino al mundo para cumplir la voluntad de Dios, para completar la salvación, el evangelio de la salvación, y nosotros que hemos recibido la salvación también debemos participar en la misión, en la voluntad del Señor, la misión de predicar el evangelio. Nuestra vida cristiana es una vida de cumplir la voluntad del Señor.
porque Él murió por mí, por eso yo también vivo para Él y muero para Él. Y esto sería el propósito de nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 4. Busquemos Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Leamos juntos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Si uno recibió la salvación, entonces no vive buscando así los deseos carnales, sino los deseos espirituales, lo que el Señor le agrada. ¿Cierto? Vivimos en esta tierra cumpliendo la voluntad del Señor, sirviéndole al Señor, agradándole al Señor solamente. Por esa razón existimos. Por esa razón estamos vivos. Entonces, cuando Dios quiere así cumplir su voluntad en esta tierra, yo también tengo que participar en esa voluntad de Dios, en ese cumplimiento de la voluntad del Señor. ¿Por qué vivo yo? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor me permite así el resto de mi vida? ¿Por qué el Señor me permite así esa respiración? Me mantiene mi vida. ¿Por qué? Para no vivir el tiempo de que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué vivimos aquí? Para cumplir la voluntad del Señor. Y para que conozcamos la voluntad del Señor, por eso Dios nos permitió que la iglesia, estar en la iglesia, estar unidos, o sea, la iglesia, la comunión, es la voluntad del Señor. Hay muchísimos versículos que hablan de la iglesia, que uno solo no puede llevar su vida de fe, su vida cristiana. Debe estar así en la familia de Dios, en la casa de Dios, en el cuerpo del Señor, en la vid del Señor, en el rebaño del Señor. Ya. La familia, rebaño, ahí, en la vid, los pámpanos, todos están hablando así, el grupo no puede llevar su vida de fe estando solo. Esto es la voluntad del Señor, ¿cierto? De la ayuda mutua. Estando uno solo, ¿cómo puede hacer así la ayuda mutua? No puede. No dejando de congregarnos. Por eso, el Señor, ¿qué está diciendo? Ya, a veces puede dejar congregarte, dejar de congregarte. A veces ya está bien. Esto puede ser como un engaño del diablo, ¿cierto? El Señor quiere que nosotros así perseveremos en la comunión, estando juntos. Y esta comunión es más hermosa, dice. Mira cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Y así. Y entonces en la iglesia, estando reunidos, unidos juntos, ¿qué hacemos? Palabra, oración y evangelización. La voluntad del Señor es la palabra también, que vivimos así con la palabra del Señor, obedeciendo la palabra del Señor. La leemos, por eso, la oímos también en la iglesia, la meditamos y la obedecemos. La aplicamos en nuestra vida cotidiana, porque esto es la voluntad del Señor. A través de la escritura, uno recibe la salvación y luego la escritura sería como el guía de mi vida. Por eso me redarguye, me corrige, me instruye, me enseña, para que yo sea un hombre perfecto, entero, para que yo pueda hacer buenas obras.
Entonces, uno, sin palabra de Dios puede vivir. ¿Cómo? Con la boca dice así, yo recibí la salvación por medio de la palabra, entonces, ¿cómo puede vivir apartado de la palabra? ¿Cómo puede vivir apartado de la iglesia donde se predica la palabra del Señor? Imposible, imposible. Por eso tenían algunas experiencias de alejamientos. Me alejé así una semana, 2 semanas, un mes. Entonces ahí empieza a tomar la palabra a la ligera. Empieza a tomar así la comunión a la ligera. No me ha pasado nada durante este momento, entonces. Ahora justo yo, estoy así con problemas, con dificultades, entonces una vez más. Así desaparece. Así. Entonces, no puede ser así instruido, no puede ser enseñado y no puede ser corregido por la palabra del Señor. Y tampoco puede llevar como una vida normal, una vida correcta de un cristiano salvo. ¿Cierto? La oración también es la voluntad de Dios. Que Dios nos quiere, quiere que nosotros oremos, que pidamos algo a Él. Y esto es la voluntad de nuestro Señor. ¿Cierto? Hay muchas palabras que son como, que explican qué es la voluntad del Señor. La evangelización, entonces. Dios quiere que todos reciban la salvación. Por eso nos quiere utilizar. Por eso nos mandó diciendo así, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todos. Esto es la misión. Por eso la mayoría de ustedes así fueron invitados por algunas personas cercanas y llegaron acá. Por los amigos, amigas, por los padres, por los hijos, o por los familiares, primos, tíos. Por la invitación de ellos llegaron acá, ¿cierto? Yo también pude oír la palabra de Dios por la invitación de mi madre. ¿Por qué entonces me invitaron? ¿Por qué me invitó ella? Porque me amaba tanto. ¿Por qué? Ella no quería que yo fuera al infierno. Por eso me ofreció esa oportunidad para que yo pueda seguir escuchando la palabra. Y ahí logré recibir la salvación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros que conocimos así el trabajo del Señor? Seguimos viviendo en la voluntad del Señor, cumpliendo la voluntad del Señor. ¿Cierto? Haciendo esto, la palabra, la oración, la comunión y la evangelización. Estos son como voluntad de Dios. ¿Cierto? Por eso, en el resto de nuestra vida, no sabemos cuándo vamos a morir, pero ciertamente vamos a morir en algún momento. Entonces, hasta que muramos o hasta que venga el Señor, debemos vivir cumpliendo esa voluntad, obedeciendo la voluntad del Señor. El Señor quiere esto. No debemos olvidarnos de esto también, tampoco. Volvamos al texto. San Mateo 6, 11. San Mateo, capítulo 6, versículo 11. Mateo 6, 11. Leamos juntos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí el pan representa lo esencial, ¿cierto? Para mantener nuestra vida. Entonces, es como una oración que pidamos al Señor que nos dé alimentos necesarios para mantener la vida de cada día, ¿cierto? El Señor nos permitió la vida y por eso para mantener la vida necesitamos alimentos, pero que no necesitamos preocuparnos tanto de esos alimentos, ¿cierto? Sí, debemos hacer todo lo posible, pero no sin preocupación. Porque si vemos la naturaleza ahí, si vemos así los pastos, las flores, los animales en el campo y las aves en el cielo y los peces también, todos ellos viven recibiendo el alimento, la alimentación de Dios. Si vemos en la Biblia como Dios los viste y los alimenta. El mismo capítulo 6 nos está diciendo así. Veamos capítulo 6, versículo 26.
de 26 hasta 30. Se los leo yo. Mirad las aves del cielo y que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dios cuida y alimenta incluso hasta las flores, plantas, las aves, los peces. Entonces, ciertamente ha preparado algo para nosotros también. Especialmente después de recibir la salvación, logramos entender que todo lo que tenemos y toda nuestra vida está en la mano de Dios. Yo soy una obra creada por las manos de Dios y los ojos de Dios están puestos siempre en mi vida. ¿Cierto? Además, Él vino al mundo en forma humana y murió por mí, perdonó todos mis pecados. Entonces, desde que recibimos la salvación hasta que vayamos al cielo, los ojos de Dios siempre están contemplando así toda nuestra vida, toda mi historia, toda nuestra historia. Y el Señor también se convierte en el dueño de mi vida, ¿cierto? Y además es mi Padre, es mi Padre. Por eso yo soy mucho más valioso que todos los animales, que todas las flores del campo. Es decir, Él sabe muy bien mi necesidad, ¿cierto? Y entonces me quiere dar así, alimentar lo carnal y lo espiritual también. Entonces, antes de afanarnos de esas cosas, debemos pedir al Señor. Pedir al Señor. ¿Qué alimentos debemos pedir entonces? Sí, necesitamos así la comida carnal también, ¿cierto? Pero antes de esto debemos buscar algo espiritual, el pan espiritual, haciendo la obra del Señor primero. Por eso, si seguimos leyendo hacia el capítulo 6, entonces, ahí en el final, el versículo 33, termina diciendo esto. Veamos aquí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Habían algunos que decían que tenían fe y ellos se afanaban mucho, se preocupaban mucho de su vida, de su riqueza, de su vida cotidiana. Entonces, ahí Jesús mencionó, ¿cierto? Las aves del cielo, los lirios del campo, que son vestidos, que son alimentados por el Señor. Entonces, y esta preocupación, estos afanes son de los gentiles también. Los gentiles también tienen los mismos afanes, las mismas preocupaciones. Y tú eres hijo de Dios. Entonces, ¿por qué te afanas tantos así? ¿Cierto? Versículo 31 y 32 dice así, se lo leo. Dos afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no recibieron la salvación, ellos también buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego dice así, ¿cómo es el secreto de recibir todas las cosas por parte de Dios? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si yo cumplo la voluntad del Señor, buscando el reino de Dios, su justicia, entonces el Señor me añade otras cosas. Me llena las necesidades de este mundo. Entonces, yo haciendo primero las cosas del Señor, si pido a Él, entonces Él me llena. Debemos experimentar eso también. ¿Cómo se cumple esa palabra en nuestra vida?
y además debemos pedir el alimento espiritual. Ya hemos recibido la bendición espiritual, la gracia del Señor, la vida eterna, pero necesitamos la gracia. Seguimos necesitando así la gracia para nuestra vida. Por eso, si vemos en San Juan capítulo 1, versículo 16, dice así: de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Yo sigo necesitando así, gracia sobre gracia. Entonces, en nuestra vida de fe, ahí vamos experimentando la gracia del Señor, si vivimos conforme a su voluntad. Y ahí a través de la gracia del Señor vivimos creciendo poco a poco. Como una vida nace, entonces, sí o sí tiene que crecer con la alimentación. Un bebé recién nacido también, pasando el tiempo, alimentándose bien, tiene que crecer. De la misma forma, uno que recibió la salvación, uno que renació, también tiene que ir creciendo así espiritualmente. Y para tener ese crecimiento debe comer bien, ¿cierto? El alimento espiritual. El Señor dejó así, sembró la semilla del Evangelio, que hemos recibido la salvación, que hemos renacido. Entonces, ahí debemos seguir recibiendo la alimentación espiritual por medio de la familia de Dios, por medio de la iglesia que recibió la salvación, que predica el Evangelio de la salvación. No cualquier iglesia que tiene un letrero iglesia tal, ¿cierto? Todo tiene esa capacidad de razonamiento, por eso tiene que evaluar bien. Recibió la salvación aquí, entonces es donde Dios trabaja. Entonces permanezco por eso. Entonces ahí viene también la alimentación necesaria para mi crecimiento. Si vemos en San Juan, capítulo 6, ahí aparece una historia muy famosa, que se han juntado así más de 5,000 personas y Jesús estaba predicando la palabra y llegó la hora de comer. Muchos tenían hambre, entonces ahí un niño trajo así 5 panes y 2 peces y Jesús, poniendo su mano, oró y luego repartió así alimentos a todos. Y así Jesús hacía muchos milagros y esto también tiene su significado. De hecho, la gente de ese entonces, mirando solamente el milagro, ay, cómo se aumentan así los alimentos, mirando solamente esto, estaban siguiendo en pos de Jesús. Entonces, a ellos que estaban buscando el pan carnal, Jesús dijo así, San Mateo capítulo 6, versículo 27. 6, 27. Perdón, San Juan 6, 27. San Juan 6, 27. Veamos aquí juntos. Trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto señaló Dios el Padre. Cuando Jesús alimentó a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, y luego gran multitud le estaba siguiendo. Pero mirando a ellos, a esa multitud de gente, dijo así, que trabajad no por comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Jesús vino al mundo para darnos la comida eterna, la comida de la vida eterna. Entonces, por eso si leemos así el capítulo 6 de San Juan, Jesús sigue hablando sobre algo eterno, sobre la vida eterna, el pan verdadero. Y entonces la gente, ¿cómo reaccionó ante la palabra del pan eterno, la vida eterna, la palabra de vida? ¿Cómo reaccionó ahí? 41, dice así, se lo leo. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Murmuraban, se burlaban. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Cómo es el pan que descendió del cielo? 60. El mismo capítulo, versículo 60, dice así, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, ¿quién puede vivir eternamente en esta tierra?
No, no entiendo. Versículo 66. Dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando Jesús daba así alimentos carnales, los panes, los peces, ahí gran multitud le estaba siguiendo, pero cuando Jesús comenzó a hablar sobre la vida eterna, sobre el pan de vida, pan verdadero, la vida eterna, se alejaron. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? No entiendo cómo yo puedo vivir eternamente. Se fueron todos, se quedaron solamente los 12 discípulos. Entonces, a ellos Jesús preguntó, ¿qué? Veamos 67, capítulo 6, versículos 67 y 68. Leamos juntos. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Nuestro Señor tiene la palabra de vida eterna. Los judíos, los más de 5,000 personas, estaban mirando solamente el milagro, la cantidad de comidas, las emociones, los milagros nada más, pero lo que Jesús quiso dar en ese momento era el pan de vida, la vida eterna. Por eso, muriendo en la cruz, con derramamiento de sangre, perdonó todos los pecados del mundo. Y cuando uno oye esa palabra y cree en esa palabra, recibe la salvación. En ese momento de creer en el evangelio de la salvación, podemos decir que comimos, ¿qué? El pan de vida. La muerte de Jesús y su resurrección tienen que ver conmigo. Para quitar todos mis pecados, Él murió. Por eso Él me ha traspasado de muerte a vida, del camino del infierno al camino del cielo eterno. Entiendo ahora. Así llegamos a ser hijo de Dios, no hay otra forma. Y después de comer ese pan de vida, debemos seguir comiendo esos panes de vida. ¿A través de qué cosa? Aquí, la palabra. San Mateo capítulo 4, versículo 4. Siempre hablamos de este tema, ¿cierto? Que no solo de pan vivirá el hombre, el pan carnal. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es el pan de Dios entonces? La palabra de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que se predica así del cuerpo del Señor, que es la iglesia. Sabemos muy bien en qué situación estaba Jesús cuando dio esa palabra, ¿cierto? Durante 40 días no comió nada y ahí fue tentado por diablo. Entonces, en ese momento, exactamente él necesitaba el pan para la carne, ¿cierto? Pero en ese momento Jesús dijo así, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es lo más importante? La palabra de Dios, que el pan para la carne. Comiendo el pan de vida, recibimos la salvación y tenemos la vida eterna, por eso debemos obedecerla. Esto es lo más importante de nuestra vida. Sí, para mantener el cuerpo debemos comer bien, ¿cierto? Y asimismo, para vivir así fuertemente de manera espiritual, entonces, o para que nuestro espíritu sea más firme y saludable, entonces debemos seguir comiendo el pan de vida, que es la palabra de Dios, cumpliendo la voluntad del Señor en nuestra vida. Así podemos crecer. Debemos seguir buscando la palabra del Señor. El alimento espiritual, que es la palabra de Dios. ¿Dónde podemos obtener esa palabra? Sí, en nuestra vida cotidiana, en la lectura personal, sí podemos obtener. Pero, ¿en dónde podemos entonces recibir así abundantes alimentaciones del Señor? La iglesia. De hecho, si leemos el libro de Efesios, dice que hasta los ángeles están así aprendiendo la multiforme de la sabiduría por medio de la iglesia. Dios nos está enseñando la
multiforme sabiduría, entonces los ángeles también están mirando eso para conocer la voluntad del Señor, para conocer la sabiduría de Dios. Por eso, la alimentación espiritual, que es la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos entonces con la palabra? Sabemos muy bien que el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto durante 40 años, ellos también comían una alimentación, o sea, un alimento del cielo que se llama maná. ¿Sabe qué hicieron ellos con ese maná? Busquemos Números capítulo 11. Génesis, Éxodo, Levítico y luego viene Números. Números capítulo 11, versículo 7. De 7 a 9. Números 11, de 7 a 9. Leamos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera y hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. ¿Qué estaba haciendo ahí? Ya sabemos muy bien, hemos ya repetido muchas veces que la vida en el desierto durante 40 años, como representa y simboliza nuestra vida cristiana después de la Pascua, que es Jesucristo, hasta que vayamos al cielo eterno. Durante ese periodo, 40 años, es símbolo de nuestra vida cristiana. Entonces, ahí descendía del cielo el maná, el alimento de Dios. Nosotros también, llevando la vida cristiana, tenemos el pan que viene del Señor, que es la palabra del Señor, la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? La oímos, la meditamos, la leímos en la casa, la leemos y la obedecemos en nuestra vida cotidiana. También dentro de la iglesia, ¿qué hacemos? Damos testimonio sobre lo que entendimos a través de un sermón, un retiro o una lectura diaria, una meditación diaria. Y ahí entonces, dentro de la iglesia, escuchando el testimonio de otros hermanos y dando el testimonio a otros hermanos, entendemos. Dios de esta forma está trabajando en nuestra vida y en mi vida. Entonces, vivimos obedeciendo la palabra que hemos comprendido dentro de la iglesia. Ahí está la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios nos sacía, nos llena. Por eso, comer este alimento espiritual es más importante que resolver los problemas de la carne o comer el alimento físico. Hace poco escuché un testimonio de un hermano que falleció en su velorio, que una madre de su amigo, que fueron invitados así por él, dio ese testimonio, que él llegó a la casa con mucha hambre, pero llegó la hora de la reunión, entonces, sin comer salió. ¿Por qué? Esto fue su gracia, o sea, esto fue su alegría. Estar ahí, en el Señor, en el cuerpo del Señor. A veces, como su ropa no se secó todavía, está así bien mojada, pero se pone eso y se va. ¿Por qué? Para él, lo más importante no es como tener el mal olor, sino alimentarse de la palabra del Señor. Entonces, yo también escuchando esto, pude entender cómo era su vida cristiana y cómo entonces todos ellos estaban mirando su ejemplo, el ejemplo de la vida cristiana. ¿Estamos amando así tanto el cuerpo del Señor? ¿Estamos amando tanto la alimentación del Señor? ¿O cuando tengo tiempo hago
o cuando tengo tiempo, como, o cuando no, no hago. Estoy viviendo así. Debemos examinarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Dios quiere que nosotros alimentemos bien su comida, el maná, la palabra que desciende del cielo por parte de Dios, y así vivir por ella, buscando esa palabra del Señor, obedeciendo la palabra del Señor. Esto es lo más importante. ¿Por qué yo permanezco en la iglesia? ¿Por qué? Para comer bien. ¿Por qué? Esto es la casa de Dios, de mi Padre. Es mi casa, por eso. Y si vivimos así, entonces el Señor me va a llenar, de verdad. Cosas carnales también, me va a llenar. Si vemos en la tercera de Juan, capítulo 1, desde 1 en adelante, ahí el anciano Juan está llamando a un hermano que se llama Gayo. Ese Gayo fue un hermano de la iglesia y si vemos en Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo también mencionó sobre el hermano Gayo, que era hospedador de la iglesia. Él siempre recibía a los hermanos que estaban viajando y así lo invitaba, preparaba comidas, camas, piezas. Él vivió, ¿para qué? Mirando a quién, al Señor. Por eso recibió a los hermanos. Por eso vivió para la iglesia, para el Señor, para el cuerpo del Señor. Entonces, así el apóstol Juan también escuchó que Gayo estaba así en medio de la verdad, cumpliendo así su responsabilidad y guardando así la verdad. Ahí con alegría escribió esa carta de tercera de Juan. Y ahí dijo así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Ojo, él primero hizo todas las cosas para el Señor. Por eso el apóstol Juan también está diciendo así, que deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en su vida de fe, en su vida cotidiana, para ganar así alimentos espirituales y para ganar alimentos carnales también. De verdad era un hombre próspero. El Señor también nos va a permitir eso. Sí, ahora podemos vivir así en dificultades, pero si yo pongo prioridad en el Señor, en las cosas del Señor, en la iglesia del Señor, entonces me va a llenar para que yo utilice estos materiales para el Señor. De verdad, si obedecemos al Señor, entonces Él nos llenará con cosas necesarias. Mateo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A través de esa palabra, ¿qué lección podemos recibir ahí? Que Dios es mi Padre, me protege, me guía, me cuida y me alimenta también. Me permite las cosas necesarias también. Entonces, confiando en esto, en Dios Padre, debemos pedir al Señor. Buscando primero cosas espirituales. Si vivimos así, entonces Él nos alimentará con cosas carnales también. ¿Por qué? Las cosas carnales, los materiales, las riquezas también vienen de la mano de Dios. Entonces yo, conociendo esa voluntad del Señor, tengo que así entregar todos mis problemas sobre el Señor, en la mano del Señor. Entonces Él va a responsabilizar mi vida. Sí, la situación actual mío es difícil, como no veo ninguna salida, puede sentir eso, ¿cierto? Pero aún así vivo confiando en la palabra del Señor, entonces Él será responsable de mi vida. ¿Por qué? Dios es el todo de nuestra vida, es el todo. Y Él nunca nos dejará ahí como huérfanos. En San Juan capítulo 14, versículo 18, ahí sale: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mientras vivimos en esta tierra, vivimos cumpliendo así la voluntad del Señor.
Aunque tengamos muchas cosas o que no tengamos nada, vivamos para el Señor, buscando las cosas del Señor primero. Entonces, ahí el Señor nos estará guiando. Aunque andemos así en los valles de la sombra de muerte, en los valles de las dificultades, de las pobrezas, de la muerte, el Señor estará conmigo, con nosotros. Así que pongamos así toda esa palabra en nuestro corazón, como la confiemos así en esa palabra y vivamos cumpliendo esa palabra, obedeciéndola. ¿Ya? Como han pasado mucho tiempo, entonces en la próxima semana meditaremos desde 12 en adelante. ¿Ya? Hasta aquí la palabra, entonces oremos juntos para finalizar. Dios Padre, te damos gracias por permitirnos esta comunión en el Señor, en el cuerpo del Señor. Hoy pudimos también meditar la oración, el Padre Nuestro, y ahí hemos meditado sobre el reino de Dios, la voluntad de Dios y el pan nuestro de cada día. Señor, tú nos entregaste así una misión muy importante de expandir tu territorio, y hay muchas personas que no te conocen. Y para predicar tu evangelio necesitamos la valentía y la sabiduría. Y hoy pudimos también aprender que esa sabiduría viene del cuerpo del Señor, del pan espiritual del Señor. Así que, Señor, ayúdanos a que seamos más diligentes en tu palabra, en los 4 pilares de nuestra vida cristiana, sabiendo que son los básicos y los más importantes y los esenciales de nuestra vida. Así queremos glorificarte a ti. También tenemos planificado el seminario de la Biblia del Distrito 3 en Chañaral. Y el Señor llama a muchas almas también para que en Chañaral también sea predicado tu nombre y sea glorificado por ti. Tú seas glorificado por las almas que recibirán la salvación. También, Señor, queremos que todos los planes de la semana sean cumplidos según tu voluntad. Te damos gracias por todos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya.